Bueno, profesores, les voy a mostrar este video donde vamos a construir en conjunto los criterios de evaluación y los indicadores, de manera que vayamos viendo cómo este instrumento, o sea, cómo estos elementos del instrumento van dando lugar, digamos, a la rúbrica, ¿ya? O a los niveles de la rúbrica. La idea de esto es un poco profundizar sobre los aspectos que están en los materiales, tanto complementarios como en los materiales que están, digamos, en el aula virtual. Entonces, lo que ustedes ven aquí, digamos, es la misma pauta que está como recurso complementario. La idea es que ustedes puedan ir mirando este proceso para que ustedes después puedan elaborar sus propios criterios. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer siempre cuando pensamos en la elaboración de una rúbrica es cuál es el resultado de aprendizaje específico que voy a tener, ya sea de esta unidad o de esta actividad de evaluación o lo que yo voy a evaluar con el instrumento, ¿ya? En este caso vamos a construir en conjunto, ¿cierto? Esto que va a ser, vamos a hacerlo sobre el mismo tema para que todos podamos manejar de una manera común. Digamos, elaborar una rúbrica en coherencia con la actividad evaluativa, considerando los criterios técnicos de su construcción. Entonces, digamos acá, este va a ser nuestro resultado de aprendizaje que se puede leer, ¿cierto? Que hay dos aspectos importantes que están aquí marcados. El primero tiene que ver con el saber conceptual, que es la elaboración, la rúbrica y los criterios técnicos de la construcción en una rúbrica, los aspectos sobre los que tenemos que mirar, y la parte procedimental que tiene que ver con la elaboración de la rúbrica propiamente tal. En manera coherente, ¿cierto? Con este resultado, o sea, como yo voy a evidenciar que ustedes son capaces de elaborar una rúbrica, es la creación de una rúbrica. Crear una rúbrica para el plan de evaluación de una determinada asignatura, ¿ya? Entonces, una vez teniendo, ¿cierto?, nuestro resultado de aprendizaje, pensamos en una actividad de evaluación que sea coherente. A veces también es fácil hacer el ejercicio al revés, ir pensando en la actividad de evaluación porque parece ser lo más concreto y luego ver si realmente los resultados de aprendizaje son coherentes con esa actividad de evaluación, ¿no? Y si no, bueno, ahí tendríamos que entrar a modificar o la actividad de evaluación o los resultados de aprendizaje. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que mirar o que visualizar en la rúbrica, ¿cierto? Para saber que ésta está cumpliendo con estos elementos que tienen que ver con la coherencia con la actividad evaluativa y con los criterios técnicos de la construcción. Podríamos hacer muchos aspectos, ¿ya? Los criterios de realización, que son los después que se van a convertir en los criterios de la rúbrica, tenemos que tener cuidado con lo siguiente. En la rúbrica analítica a veces nosotros solemos poner demasiados criterios, ¿ya? El número que se aconseja son aproximadamente 8 para una actividad grande, ¿ya? Una actividad, digamos, compleja. He visto rúbricas de 12, 15. El problema es que cuando se hace muy analítico, se pierde de vista la totalidad. Entonces, a veces yo igual les aconsejo que como criterio se incluya la globalidad de la calidad del material que se está construyendo, del proyecto que los estudiantes están haciendo, etcétera, porque a veces dividimos en tantas partes que después nos parece que la nota como que no refleja la calidad total. Entonces, a ese concepto de calidad total podríamos atribuirle una ponderación mayor. Una de las preguntas que aparecieron en el diagnóstico es cómo se pueden ponderar estos criterios. Y uno de los elementos importantes que yo les puedo comentar es no se olvide de mirar sus resultados de aprendizaje. Lo que es más importante para el resultado de aprendizaje entonces va a ser más importante para la elaboración del instrumento y también para la ponderación de cada uno de estos criterios, ¿ya? Dentro, digamos, de la totalidad de la rúbrica. Entonces vamos a poner aquí como criterio de realización, que es lo que yo voy a mirar en el trabajo de los estudiantes. Los criterios de evaluación que exponen,
la gradación de los niveles de la rúbrica, es decir, los niveles que va a tener la rúbrica, que la gradación sea adecuada, coherente, ¿cierto? Y pertinente, tanto con la etiqueta que ustedes le van a poner arriba, que puede ser bueno, muy bueno, o por mejorar, o con un número, ¿cierto? Con el número que ustedes le puntúen, como también, ¿cierto? Que sea pertinente en el proceso mismo, o sea, que se vaya viendo que no hay un espacio vacío o un desempeño vacío que el estudiante podría tener y que la rúbrica no lo considere, ¿ya? Siempre hay que acordarse que todos los instrumentos de evaluación son perfectibles. Probablemente la primera rúbrica no sea tan buena como sea, ¿cierto? La siguiente rúbrica que usted haga sobre ese mismo trabajo, porque se dio cuenta que habían algunos indicadores que no consideró o algunos criterios que era importante considerar. Entonces, hay que pensar que los instrumentos se van validando también con el uso, ¿no? Tenemos varias formas de validar los instrumentos. Una podría ser el juicio de un par o de un experto. Otra, utilizarla, por ejemplo, en algún desempeño de algún estudiante, algún ayudante, por ejemplo, utilizarla o que él la utilice y le diga qué le parece. Y finalmente el mismo uso que le vamos a dar con los estudiantes, ¿ya? A veces aparecen algunos criterios emergentes. Eso es normal, puede pasar. Tratamos de prever todo, pero a veces el instrumento no nos queda chico igual. Cuando los desempeños son más breves o más acotados o no son proyectos tan grandes, son cosas más chiquititas, yo les aconsejo que utilicen las rúbricas holísticas. ¿Ya? Nosotros ahora vamos a aprender a hacer la analítica, pero la holística, digamos, mira lo mismo, se hace de la misma manera, con la diferencia que se toman menos criterios de realización. ¿Ya? Pueden ser 3 o 4, no 8. 3 o 4 y se van organizando, se les va dando una gradación que, como ustedes pueden ver en los ejemplos, después es diferente, ¿ya? Vamos a poner como último criterio la calidad general del instrumento. Podríamos poner otros, que tengan que ver con aspectos formales, digamos, con las etiquetas o los niveles puestos para cada uno de los indicadores, etc. Yo voy a poner estos tres como a modo de ejemplo. Vamos a trabajar especialmente sobre el primero, a propósito, ¿cierto?, de que algunos aspectos que nosotros vamos a hablar aquí pueden ser también indicadores para ustedes. Entonces pasamos al siguiente paso, que es donde tengo que convertir el criterio de realización en indicadores. Como ustedes saben, los indicadores ya son más concretos, mucho más concretos. Por ahí algunos consultan cuál es el énfasis cualitativo o cuantitativo que le tengo que dar. Esto va a depender de varias cosas. Primero va a depender del tipo de actividad que nosotros estamos realizando. Hay actividades donde yo puedo poner muchos indicadores cuantitativos, ¿cierto? Y decir, por ejemplo, entre 3 y 5 faltas de ortografía, entre 6 y 8, etc. O pueden ser mucho más cualitativas cuando estoy trabajando, por ejemplo, apreciando como por ahí aparecía así una obra de arte, más complejo. Entonces, a ver, ¿cómo hago que el estudiante entienda lo que yo quiero decir? Uno de los elementos que han favorecido el uso de la rúbrica, digamos, como un instrumento válido y que ha demostrado la investigación por medio a lo largo del tiempo de este instrumento, digamos, que se lleva utilizando en enseñanza superior, es que tiene mejores efectos cuando la rúbrica entra a la sala de clase y le damos la oportunidad de que el estudiante la ocupe. O sea, que la conozca previamente, pero además que la conozca, que la ocupe. O sea, que ojalá pueda coevaluar o autoevaluar con la rúbrica y entonces se va a dar cuenta, profesora, ¿qué se considera relativamente tal aspecto? Que se considera que sea creativo, que se considera que sea esto, que sea lo otro. Entonces, por eso que es importante primero que nosotros tratemos que estos indicadores sean evidenciables y por otra parte también, digamos, que el estudiante conozca y entienda estos criterios de evaluación, porque la rúbrica no solamente es un instrumento para el profesor le basta con tener una pauta muy sucinta. Esta descripción es un elemento que retroalimenta inmediatamente al estudiante sobre cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y qué le falta para avanzar. Es como que nosotros se lo estuviésemos diciendo, pero el instrumento, ¿cierto?, lo lleva de por sí. Entonces vamos a tomar el primero, que se llama el primer criterio, que es sobre los criterios de evaluación, considerando, por ejemplo, que yo esté haciendo una rúbrica para evaluar rúbricas, supongamos. Entonces, ¿qué indicadores voy a trabajar? ¿Qué cosas yo voy a mirar de los criterios de evaluación específicamente? Por ejemplo, la cobertura del resultado de aprendizaje. Es decir,
los criterios son suficientes para cubrir y son los más importantes para cubrir el resultado de aprendizaje que plantea el profesor como para esta actividad o el estudiante para esta actividad. Otro indicador que yo voy a poner es coherencia con el resultado de aprendizaje. O sea, que además que lo cubra en su totalidad, que sea coherente con él, ¿cierto? Que tenga coherencia. Los aspectos que yo voy a mirar con lo que le estoy pidiendo que haga y con lo que le estoy pidiendo que logre, en otras palabras. Y uno tercero podría ser que sea evidenciable. Es decir, que no sean aspectos que sean demasiado abstractos, que en realidad me puedan causar más confusión en el estudiante que aclararlo, ¿ya? Una vez teniendo estos indicadores, una pregunta podría ser ¿cuántos indicadores debiese tener por criterio? Yo les aconsejo no más de 3, porque si no nos vamos a confundir. Alguien me podría poner 4. Sin embargo, ya 4 o 5 va a ser muy confuso, entonces quizás habría que mirar si el criterio de realización no es muy grande, que a lo mejor se podría dividir en 2. Entre 2 y 3. Ahora, ¿por qué se divide? Y yo les aconsejo que se dividen en indicadores, porque estos son los aspectos que nosotros vamos a ir graduando para elaborar los niveles de la rúbrica, que es el paso siguiente. Vamos a pasar inmediatamente con estos 3, ¿cierto? Los vamos a copiar. Vamos a ir al paso siguiente que dice, vamos a elaborar ahora la descripción mejor del desempeño, manteniendo el mismo criterio de realización, criterio de evaluación, ¿cierto? Nuestros criterios, los criterios de evaluación, lo que vamos a mirar, lo ponemos en neutro, y luego agregamos los indicadores. Con estos indicadores vamos a trabajar en elaborar lo que nosotros vamos a llamar criterio de calidad o estándar, o sea, este sería el nivel máximo de la rúbrica. Cuando nosotros elaboramos el criterio de calidad o estándar, ya podemos construir un primer instrumento, dos primeros instrumentos que podría ser una lista de cotejo, si nosotros a este criterio de calidad le ponemos sí, no, o una escala de apreciación, que a diferencia de la rúbrica no lleva la descripción del desempeño, solo lleva números, es decir, 4, 3, 2, 1 o bien, muy bien, regular, malo, sin describir el desempeño propiamente tal, ¿ya? Eso se llamaría una escala de apreciación. Existen algunas que son numéricas y otras que son semánticas, que ocupan palabras. Como por ejemplo cuando nos hacen una encuesta y nos preguntan por el nivel de acuerdo que tenemos con algo. Entonces, yo con estos 3 elementos voy a elaborar una descripción del estándar. Esto es relativamente fácil, porque nosotros sabemos lo que esperamos ver en un criterio de evaluación bien realizado o en el criterio que ustedes elijan, si esto fuese organización, si fuese capacidad comunicativa en una presentación oral o si fuese calidad global del informe, etc. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros esperamos ver? Entonces vamos a poner aquí, lo vamos a elaborar con estos 3, ¿cierto? Como una frase unida en positivo. Los criterios utilizados en la rúbrica son pertinentes y coherentes con el resultado de aprendizaje, ¿cierto? Ahí tenemos el primero, con respecto a la coherencia. Luego vamos a poner coma, ¿cierto? Cubriéndolo en su totalidad, ¿cierto? Cubren el resultado de aprendizaje además en su totalidad. Son todos ellos evidenciables, que es el tercero que nosotros tenemos aquí, en el desempeño del estudiante. O sea, podemos visualizarlos, ¿ya? Podríamos ocupar otros ejemplos, que por ejemplo la claridad del criterio de evaluación. Uno de los elementos de los problemas que tienen las rúbricas que se construyen por expertos es que la entiende el experto y no la entiende el estudiante, porque ocupa un lenguaje que es muy, muy complejo. Entonces, si nosotros quisiéramos que eso fuese un elemento a valorar, por ejemplo, si yo quisiese que ese fuese un elemento a valorar importante, lo podría poner acá también, ¿no? Son evidenciables y comprensibles para el estudiante. Luego viene ya la elaboración de la rúbrica. Ya con esto puedo elaborar, como ya les dije, o escala de apreciación o lista de cotejo, ¿cierto?
Si le pongo un sí o un no al lado, lista de cotejo. Si le pongo números, 4, 3, 2, 1, escala de apreciación. Pero ahora viene la elaboración de los niveles. ¿Cómo se elaboran los niveles? Ya tenemos el primer nivel, que es el nivel más alto, ¿ya? Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar aquí. Este es el nivel más alto, nuestro nivel máximo. Vamos a ponerle óptimo, ¿cierto? Óptimo. Ya, este va a ser nuestro nivel. ¿Cuál es el criterio, cierto? En este caso, criterios de evaluación. Lo agregamos. Ya. Ahora, ¿cuál nivel tenemos que trabajar ahora? ¿Cuál es el que viene después, digamos? Los difíciles son los niveles 2 y 3, los intermedios. Se aconseja que una rúbrica tenga dentro de los niveles 3 y 4, hasta 5, no más. Generalmente se aconseja que sean pares porque si no uno suele irse como al centro, al medio, ¿ya? Vamos a hacer el nivel más bajo por mejorar, de reprobado le podríamos poner, etc. Entonces, tomamos, que no se nos olviden, estos mismos indicadores que están aquí arriba, ¿cierto? Y los trabajamos cualitativamente para elaborar o describir el desempeño, ¿ya? Los criterios utilizados en la rúbrica no son pertinentes con el resultado de aprendizaje planteado. Hay aspectos de el RA, resultado de aprendizaje, que no son considerados en los criterios y no son evidenciables. Ya, aquí tendríamos, por ejemplo, el nivel más bajo. Pertinentes. Ahora, pensando en los mismos indicadores que tenemos, no podemos dejar un indicador abandonado en el camino. A veces pasa que los profesores se entusiasman escribiendo el nivel óptimo y después para abajo nos siguen tomando todos los indicadores. Es importante que en la graduación que estén siempre todos los indicadores descritos ya en su calidad. Ahora tendríamos que preguntarnos nosotros a qué le vamos a quitar importancia y a qué le vamos a dar más importancia para elaborar los niveles siguientes, ¿ya? Este nivel le vamos a poner suficiente. Y a este le vamos a poner... vamos a avanzar con este primero, ¿cierto? Este le vamos a poner suficiente. Entonces tenemos que pensar, ¿qué cosa sería un desempeño suficiente? Considerando que este estudiante podría tener una nota suficiente. Quizás un 4 podría ser una nota suficiente, ¿ya? Entonces, ¿dónde vamos a poner el corte? ¿Lo vamos a poner en estos dos niveles o lo vamos a poner de este para arriba? ¿Ya? Eso también es una pregunta que tenemos que hacernos cuando elaboramos esto. Entonces, por eso que ustedes como expertos pueden saberlo muy bien. Entonces, vemos aquí en términos de cobertura cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Y finalmente vamos a elaborar, digamos, de alguna manera el resultado de aprendizaje que corresponda. Los criterios utilizados en la rúbrica vamos a pensar qué es más importante, ¿cierto? En este caso, le vamos a dar mucha más importancia a la pertinencia y la coherencia. Eso parece ser más importante. Por lo tanto, vamos a ponerle son pertinentes y coherentes. ¿Cierto? Con el RA, el resultado de aprendizaje. Aunque hay
uno o dos de ellos poco evidenciables o que no o que faltan para cubrir la totalidad del RA, ¿cierto? Aquí le dimos más importancia a la coherencia y le quitamos importancia a la cobertura en igual, ¿cierto?, proporción a la evidencia, ¿ya? Y establecemos el nivel siguiente. Ustedes pueden ir trabajando y por eso que es tan importante que esto, como ustedes expertos, vayan tomando las decisiones sobre qué va a ser lo más importante. Y luego trabajamos el nivel siguiente, ¿cierto? Vamos a poner entonces, ahora vamos a darle más énfasis, por ejemplo, a la cobertura, que también es importante, pero no a la coherencia. Entonces lo vamos a los criterios cubren en su totalidad el resultado de aprendizaje, aunque no son del todo evidenciables o no cubren en su totalidad el RA. ¿Ya? Podemos poner una O, ahí vamos a tomar la decisión sobre cómo lo hacemos, o simplemente, ¿cierto?, ponemos I. O sea, tiene las dos cualidades, por eso está en este nivel, que es un nivel descendido, ¿cierto? Nosotros vamos a decidir qué etiqueta le vamos a poner aquí. Y quizás esta podría ser por mejorar y esta podría ser no logrado. ¿Se fijan? Aquí hay ciertos aspectos positivos, pero aquí ya finalmente no logrado. Y así es como nosotros elaboramos y vamos haciendo la progresión y la graduación de estos indicadores en nuestra rúbrica. Esto es lo mismo para cada uno de los criterios, ¿ya? Traten de que no les quede tan largo y traten de ser sintéticos y claros. A veces uno no es muy claro, entonces uno lo tiene que volver a leer y ojalá que otro experto lo pueda mirar y revisar para que le quede, le dé retroalimentación con respecto a la calidad de esta descripción que ustedes están realizando, ¿ya? Espero que este video sea aclarador para que ustedes puedan realizar sus indicadores y hacer la progresión de sus criterios. Yo sigo atenta a sus dudas.